Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. Aquel lunes no traía nada nuevo. El mismo ruido del motor viejo del colectivo, el mismo olor a pan barato de la panadería del barrio y la misma sensación de cansancio metido en los huesos, aunque apenas eran las 7 de la mañana. Mariana apretó los labios mientras acomodaba los papeles del banco en una carpeta gastada. La notificación del corte de luz estaba ahí, como un recordatorio cruel de que su esfuerzo no alcanzaba. Trabajaba de auxiliar administrativa en una clínica pequeña, atendía llamadas que no le importaban y aguantaba comentarios fuera de lugar de un jefe con sonrisa babosa. Llegaba a casa y seguía, lavaba, cocinaba, cuidaba de su madre enferma y ayudaba con las tareas de su hermana menor. No se quejaba, no porque no quisiera, sino porque no había espacio para eso. Las palabras se le quedaban atoradas en el pecho, igual que las lágrimas que a veces aparecían en el baño cuando creía que nadie la oía. Había aprendido a sobrevivir en silencio, tragándose cada decepción, cada promesa rota, cada después vemos que le daban cuando pedía un aumento o cuando intentaba soñar con estudiar algo más. Tenía 29 años y se sentía vieja, no por el cuerpo, sino por dentro, por la rutina que la estaba apagando de a poco, sin avisar. Despertó con el corazón en la garganta, como si alguien la hubiera empujado desde un sueño. No reconoció el techo, ni la sábana suave que la cubría. El olor no era suyo, ni de su casa, ni de su mundo. Se incorporó de golpe, sintiendo el cuerpo adolorido, la garganta seca y un frío que no venía de la temperatura. El cuarto era amplio, elegante, sin ser recargado. Todo tenía un aire costoso, desde el reloj minimalista en la pared hasta la bandeja de desayuno intacta sobre una mesa baja. Miró a su alrededor como quien busca una salida de emergencia. Su ropa estaba en una silla, doblada con precisión. La suya. Todo estaba en su lugar, menos ella. Flashazos difusos le cruzaban la mente, risas, una copa de vino, una mirada intensa, una frase que no terminaba de recordar. Su pulso se aceleró. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? Y sobre todo, ¿con quién? Quiso levantarse, pero el miedo la dejó clavada en la cama por unos segundos más. El juicio de otros ya lo sentía en la nuca, aunque nadie la hubiera visto aún. Se abrazó los hombros. No recordaba haber hecho nada malo, pero igual se sentía culpable, porque eso era lo que había aprendido, que si algo iba mal, seguramente era por su culpa. No pasaron ni 2 minutos cuando la puerta se abrió con suavidad y un hombre entró con paso seguro, alto, con una camisa blanca remangada y el cabello aún algo húmedo, como si acabara de ducharse. Mariana contuvo el aliento. Él también se detuvo al verla despierta. No hubo palabras de inmediato, solo una pausa tensa, como si ambos intentaran entender algo que todavía no tenía forma. Él no se mostraba molesto, ni invasivo, pero tampoco relajado. La miraba con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar. Curiosidad, tal vez, o desconfianza. Mariana bajó la vista de inmediato sintiéndose fuera de lugar. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero la voz no le salía. ¿Cómo había terminado en la cama de ese hombre? ¿Quién era él? Lo único que sabía era que ese lugar, esa vida, esa comodidad, no eran suyas. Y que él, con su presencia firme y su reloj de marca reluciendo en la muñeca, tampoco pertenecía a su mundo. Se recogió el cabello con manos temblorosas. «Lo siento», fue lo único que logró decir, en un hilo de voz. Él tardó en responder. Caminó despacio hasta una silla frente a la cama y se sentó, sin dejar de mirarla. «No hay nada que lamentar, solo quiero entender», dijo con una voz más serena de lo que ella esperaba. Se llamaba Julián, CEO de una empresa tecnológica, de esas que aparecían en revistas que ella solo hojeaba en salas de espera.
Él tampoco recordaba los detalles exactos de la noche anterior, pero sí sabía que se habían encontrado en un evento benéfico donde Mariana había reemplazado a una amiga como camarera. Una copa derramada, un intercambio de palabras, y después, el vacío. La diferencia de mundos entre ellos no podía ser más evidente. Él hablaba pausado, con tono educado. Ella asentía, bajando la mirada, sintiendo que cualquier cosa que dijera sería usada para etiquetarla. Mientras él la observaba como si intentara leer entre líneas, Mariana luchaba con la sensación de no saber si debía justificarse o simplemente huir. Pero algo en su expresión, quizá la confusión, quizá el respeto con el que la trataba, le impedía dar por hecho que era otro rico, más con ego inflado. Aunque su instinto gritaba que se protegiera. Julián se levantó para ofrecerle una taza de café que estaba en la bandeja. Mariana dudó antes de tomarla. Le temblaban los dedos, pero disimuló lo mejor que pudo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue tenso, como si ambos supieran que lo que estaban viviendo no se resolvería con una charla cortés. Él la miraba con atención, no como se observa a alguien por educación, sino con esa clase de interés que nace cuando algo no encaja. Ella, por su parte, se sentía expuesta, casi desnuda aunque tuviera puesta su ropa. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó él con tono neutro, casi profesional. Mariana asintió con rapidez, aunque no tenía ni idea de a dónde iría. Solo quería salir de ahí sin hacer más ruido del necesario. «Gracias por dejarme descansar», murmuró, evitando sus ojos. Se puso de pie y buscó su bolso, que estaba al lado del sofá. Julián no insistió, pero tampoco se movió. La acompañó hasta la puerta y antes de que ella saliera, le dijo con suavidad: «No hagas de esto una cruz. A veces, lo que no entendemos ahora, después cobra sentido». Mariana no supo si eso era una frase de consuelo o una advertencia, pero le quedó retumbando todo el día. La ciudad la recibió con su ruido de siempre, pero ella sentía que todo sonaba más fuerte. Caminó por calles conocidas, con la sensación de ser otra persona. No sabía si debía sentirse avergonzada o aliviada. Por momentos, el recuerdo de la habitación elegante, la voz de él, la amabilidad sin apuro, le parecían irreales, como si hubiera sido parte de una película que no era suya. Pero cada vez que miraba su reflejo en alguna vidriera, veía el rostro de alguien que había cruzado una línea invisible. No sabía qué tipo de línea era, pero sí que ya no podía volver atrás. Cuando llegó a casa, su madre dormía en el sofá, con una manta a medio colocar. Mariana la arropó en silencio y se encerró en su cuarto. No lloró, tampoco se durmió. Solo se quedó ahí, sentada, mirando su bolso abierto, con las manos cruzadas en el regazo y un zumbido en el pecho. No tenía respuestas, ni siquiera buenas preguntas, solo intuiciones que le revolvían el estómago. Esa noche, mientras el barrio entero se apagaba, ella sintió que algo dentro suyo se estaba encendiendo. A la mañana siguiente, cuando llegó a la clínica, todo le pareció más ajeno de lo habitual. La recepcionista hablaba por teléfono con su tono fingido de simpatía. El jefe revisaba papeles sin mirarla siquiera. Y los pacientes se acumulaban con esa mezcla de ansiedad y fastidio que Mariana conocía tan bien. Se puso la bata blanca, ajustó su identificación y se encerró unos minutos en el baño. Se miró al espejo. Tenía ojeras, la piel apagada y una expresión que ya no era la misma. Esa noche en el departamento de Julián había dejado más que dudas. Le había mostrado un pedazo de vida que parecía imposible, pero que también la había obligado a verse a sí misma con otros ojos. No era por él, ni por su dinero. Era por lo que sintió en ese silencio compartido. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había querido escucharla sin juzgarla, y eso, viniendo de alguien como él, le había sacudido el alma, pero también le dolía.
porque no sabía si quería ser vista por alguien así, o si solo se estaba engañando de nuevo, creyendo que podía encajar donde claramente no pertenecía. Esa tarde, mientras salía a comprar algo para el almuerzo, su celular vibró con un mensaje desconocido. ¿Llegaste bien ayer? Disculpa si fui invasivo. Si quieres hablar, estoy aquí. Julián. Mariana se quedó quieta en la vereda, con la bolsa de pan en una mano y el corazón en la otra. No respondió. No sabía qué responder. Parte de ella quería borrar todo y seguir como siempre. Otra parte, una que llevaba años dormida, se preguntaba por qué no podía al menos escuchar. No tenía a nadie más que supiera lo que había pasado, ni amigas ni confidentes. Su vida era tan cerrada como una caja vieja, y ahora alguien había logrado abrirla, aunque fuera un poco. Esa noche, en vez de mirar series hasta dormirse, se puso a ordenar su armario. Sacó ropa que ya no usaba, zapatos rotos, papeles viejos. Y al fondo de una caja encontró una foto suya de hacía 7 años, con el cabello largo, suelto, los ojos brillantes y una sonrisa descarada. Se quedó mirando esa imagen como si fuera otra mujer. Y entonces, casi sin pensarlo, agarró una tijera y fue al baño. Frente al espejo, con las tijeras en la mano, Mariana dudó por unos segundos. No era solo el cabello, era todo lo que venía con él. Años de sostener una imagen que no representaba lo que era, solo lo que podía permitirse. Años de hacerse pequeña para no incomodar, de fingir que no dolía, de actuar como si no esperara nada más. Cerró los ojos y con un solo corte dejó caer el primer mechón. Sintió el peso simbólico de cada hebra que caía al lavamanos. No lloró, no sonrió, solo lo hizo. El nuevo corte no era perfecto, pero tampoco lo necesitaba. No quería gustarle a nadie, quería verse y reconocerse. Volver a empezar desde algún lugar, aunque no supiera cuál. Al terminar, se quitó la camiseta vieja que usaba para dormir y se puso una blusa que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Se miró otra vez. La expresión seguía cansada, pero algo en sus ojos había cambiado. Era como si una parte suya se hubiera despertado, no por una promesa de futuro, sino por el simple acto de decir «basta». Esa noche durmió sin sobresaltos. Al día siguiente, volvió a recibir un mensaje de Julián. Esta vez más directo. «¿Podemos hablar? Me gustaría escucharte. No hay intenciones ocultas, solo me quedó la sensación de que merecías algo más que el silencio». Mariana lo leyó varias veces antes de decidir contestar. Aceptó encontrarse con él en un café sencillo, en una zona intermedia, ni elegante ni marginal. Se sentó en una mesa junto a la ventana y lo esperó. Cuando él llegó, se detuvo al verla. Ya no tenía el mismo cabello, ni la misma mirada. Algo en ella lo descolocó, aunque intentó disimularlo. No era solo su cambio físico, era la forma en que se sostenía la espalda, en que miraba sin bajar los ojos. Ella no se levantó a saludar, solo dijo «hola», con una voz firme. Él se sentó, visiblemente sorprendido por el giro. Tardaron en hablar. Hubo una pausa larga y luego ella dijo «no vine a justificarme, tampoco espero nada, pero creo que merezco entender, igual que tú». Julián asintió. Lo que vino después no fue una charla típica. Fue un cruce de mundos, de heridas disfrazadas de lógica y de silencios que decían más que cualquier palabra. Julián bajó la mirada por un segundo, como si necesitara ordenar lo que sentía antes de hablar. «Esa noche no fue común para mí», dijo finalmente. «Estoy acostumbrado a tener el control de todo, de cada palabra, cada movimiento, pero contigo fue diferente, fue real. Y eso me desarmó un poco». Mariana lo escuchaba sin parpadear, como si cada palabra suya pudiera caer en cualquier dirección. Él siguió. «No estoy aquí para invadir tu vida, pero algo en ti me obligó a cuestionar la mía». La confesión no fue exagerada, ni romántica. Fue más bien un susurro de alguien que estaba reconociendo una grieta.
Ella no respondió enseguida. Miró hacia la calle, los autos que pasaban, el reflejo de ambos en el vidrio. «No soy un enigma que viniste a resolver», dijo finalmente. «Soy una mujer que ha sobrevivido muchas cosas, que se ha tragado tantas palabras que a veces ni sabe lo que quiere decir. No estoy buscando un salvador. Solo quiero estar donde no tenga que explicarme todo el tiempo». La conversación siguió con pausas, con silencios que hablaban solos. No había seducción, ni promesas. Solo dos personas que, por alguna razón, se entendían en medio del caos. Al salir del café, Julián le abrió la puerta, pero no intentó tocarla. Mariana lo notó y lo agradeció en silencio. Caminaron unos metros hasta una esquina donde cada uno tomaría un rumbo distinto. «Si algún día querés hablar sin tantas defensas, yo voy a estar ahí», dijo él antes de despedirse. Mariana asintió, sin decir mucho más. No era un adiós, pero tampoco un hasta pronto. Era otra cosa. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su hermana adolescente llorando en la cocina. Un chico del colegio la había humillado frente a otros. Mariana la abrazó con fuerza y por primera vez en mucho tiempo no solo dio consuelo, también habló. Le contó que había días en los que una se sentía invisible, inútil, descartable, pero que todo eso se pasa, y que lo importante es no dejar que te borren, no importaba quién. Su hermana la miró con ojos sorprendidos. Mariana, sin darse cuenta, estaba empezando a usar su propia voz no solo para sí, sino para las demás. Y ese pequeño gesto, ese instante doméstico y real, la hizo sentirse un poco más viva que la noche anterior. Pasaron varios días sin que Mariana y Julián volvieran a verse. Ella retomó su rutina con una energía diferente. No era que el cansancio desapareciera, ni que el sueldo rindiera más, pero algo dentro de ella ya no aceptaba ciertos límites como inevitables. Una tarde, al salir del trabajo, se inscribió en un curso de contabilidad avanzada que siempre había querido hacer, pero que había postergado para después. Vendió algunos objetos guardados, reacomodó sus horarios y empezó a estudiar de noche. Le costaba. Llegaba con los ojos ardiendo y la espalda tensa, pero también con una determinación que no sentía desde hace años. Su madre la miraba sin decir mucho, pero en sus gestos había una especie de aprobación silenciosa. La casa seguía siendo la misma, pero Mariana ya no caminaba por ella como si flotara entre obligaciones. Ahora pisaba con más peso, con más presencia, y aunque aún no entendía del todo qué había significado ese cruce con Julián, sí sabía que le había mostrado que había otras formas de ser vista. No desde la lástima ni desde la conveniencia, sino desde el respeto. Una madrugada, después de una clase especialmente difícil, Mariana recibió un mensaje inesperado. No era de Julián. Era una fotografía anónima que la mostraba saliendo de su edificio aquella mañana posterior a la noche en su departamento. Junto a la foto, una frase corta. «Sabemos quién eres». El corazón se le fue al suelo. El número era desconocido. No contestó. Al día siguiente, el murmullo comenzó a circular en la clínica. Comentarios velados, miradas incómodas. Una compañera de trabajo, esas que sonríen por delante pero envenenan por la espalda, se acercó con falsa simpatía. «Dicen que andás con alguien importante. Qué suerte, ¿no?» Mariana no respondió. Se fue al baño, cerró la puerta y apoyó la frente contra el espejo. Otra vez el juicio. Otra vez tener que justificar su existencia, pero no lloró, no se defendió. Al llegar a casa, eliminó todas sus redes sociales, cambió contraseñas, limpió su teléfono. Esa noche cenó en silencio, no por miedo, sino porque estaba pensando, entendiendo. Y esa diferencia era enorme. Al día siguiente, una camioneta negra estacionó frente a la clínica. Julián bajó del vehículo con expresión seria y caminó directo hacia la entrada.
Mariana lo vio desde la recepción y supo en el acto que algo se había roto. Él no iba a buscarla con sonrisas ni pretextos. Entró, ignorando las miradas curiosas, y fue directo hacia ella. No alzó la voz. «Necesito hablar contigo. Ahora». Mariana lo miró en silencio por unos segundos. Había tensión en su mandíbula, pero también una preocupación real. Asintió sin decir palabra y caminaron hacia la parte trasera del edificio, un pasillo donde rara vez pasaba alguien. «¿Quién te mandó esa foto?», preguntó él directo. Mariana negó con la cabeza. «No lo sé», no respondí, pero ya empezó a circular. Julián cerró los ojos por un instante. «Esto es culpa mía», murmuró. «No fui discreto, no cuidé nada. Pensé que nadie se atrevería». Ella lo interrumpió con voz baja, firme. «No sos el centro del mundo, Julián. No todo gira alrededor de vos. Esto me pasa a mí porque soy mujer, porque vengo de donde vengo, porque para ellos soy una amenaza o un chisme barato. Así de simple». Él no dijo nada, pero su expresión cambió. Esa mujer delante suyo no necesitaba protección, necesitaba respeto. Después de ese cruce, Mariana supo que algo iba a pasar. No se trataba de venganza ni de vergüenza. Era más profundo. Así que tomó una decisión silenciosa. No asistiría más a los eventos donde solía servir como camarera extra. No aceptaría más favores de conocidos. Y sobre todo, no permitiría que la usaran como un chivo expiatorio en el entorno de Julián. Cuando le llegó una invitación para una cena formal de la empresa, no dudó. La rompió en pedazos y la tiró sin mirar 2 veces. Sabía que no había sido Julián quien la había mandado, sino alguien de su entorno. Esa misma noche fue a una peluquería de barrio y pidió que le ajustaran el corte. Quería algo más definido, algo que dijera, sin palabras, que ella ya no era una sombra, que estaba presente. Al salir, se compró un sombrero sencillo, negro, elegante sin exagerar. Lo usó todo el camino de vuelta. En el colectivo, la gente la miraba diferente, no como si fuera rica o famosa, sino como alguien que no se dejaba doblar fácil. Y esa sensación, esa mínima muestra de autonomía, le devolvió un poco del aire que sentía perdido. La noticia del evento empresarial no tardó en alcanzar su barrio. Una vecina metida comentó que Julián estaría acompañado de alguien especial. Mariana escuchó el rumor mientras hacía fila en el supermercado, sin reaccionar. En el fondo, sabía que todo eso era parte del juego. La sociedad esperando a ver si la chica de abajo se colaba entre los de arriba. No dijo nada. No explicó nada. Esa misma noche preparó su ropa con calma, no un vestido glamoroso ni maquillaje exagerado. Eligió una prenda simple, de corte recto, color neutro, que acentuaba su porte sin buscar atención. Se maquilló con lo justo y recogió el cabello, dejando visibles sus facciones, su expresión nueva. El sombrero negro fue lo último que colocó, con un gesto firme. Caminó hacia el evento como si no hubiera peso en sus hombros, pero cada paso era una declaración muda. No había llegado hasta ahí para pedir permiso. Cuando entró al salón, la música bajó de volumen y las miradas se giraron, no por escándalo, sino por desconcierto. Algunos la reconocieron, otros no, pero todos la sintieron, porque la dignidad, cuando camina firme, se hace notar incluso en silencio. Julián la vio desde lejos. Conversaba con un grupo de inversores, pero sus ojos se clavaron en ella apenas cruzó la puerta. No fue una sonrisa lo que apareció en su rostro, sino algo más crudo, sorpresa. No esperaba verla. No así, no con esa calma que desarma. Se acercó con pasos lentos, como quien duda si interrumpir una escena sagrada. «No pensé que vendrías», murmuró. Mariana lo miró con serenidad. «Yo tampoco, pero me cansé de esconderme de gente que ni siquiera me conoce». Él quiso decir algo más, pero ella levantó ligeramente una ceja, como pidiéndole que esperara. Caminó hacia la mesa principal,
donde estaban los organizadores. Sacó una carta de su bolso pequeño y la dejó sobre el mantel, junto a una copa intacta. «Esto es para vos», dijo sin mirar directamente a nadie. La carta, con su letra firme, decía solo una frase: «Sé quién soy. No necesito tu validación». Dio media vuelta, sin prisa, sin drama. Y en ese gesto simple rompió con todos los códigos que querían silenciarla. El silencio que dejó su partida fue más estruendoso que cualquier grito. Julián se quedó inmóvil unos segundos, con la carta en la mano, sintiendo cómo ese pedazo de papel pesaba más que cualquier decisión corporativa que hubiera tomado en años. Algunos de sus colegas lo miraban con incomodidad, otros con burla apenas disimulada. Él no respondió a nadie. No tenía que explicar. Pero por dentro, la incomodidad era otra. No era con Mariana, era consigo mismo. Porque en ese momento entendió que había jugado a controlar una situación que nunca fue suya. Había intentado manejar la exposición, el rumor, la diferencia social, como si todo se tratara de logística. Pero ella no era parte de su plan. Ella era una persona, una con fuerza, con voz, con historia. Esa carta, breve y brutal, no le reclamaba nada. Solo le mostraba que él había fallado en verla. No como un misterio o un escape emocional, sino como una mujer real. Y ese error, ese que no podía enmendar con flores ni disculpas, se le quedó incrustado como espina. Mariana salió del salón sin mirar atrás. Caminó por las calles de noche con paso firme, sintiendo el aire frío en la cara. No era tristeza lo que la invadía, era algo más parecido a un alivio profundo. Como si por primera vez el mundo viera su espalda sin que eso significara huida. Al llegar a casa, se quitó el sombrero, colgó el abrigo y se miró en el espejo de la entrada. Había algo nuevo en su mirada, una especie de calma que no dependía de nadie. No pensaba en si Julián la seguiría buscando, si alguien volvería a hablar de ella, si el rumor crecería o se apagaría. Esa noche no cenó, no encendió el televisor, no revisó el celular. Se sentó en su cama, sacó una libreta vieja y empezó a escribir. No cartas de amor, ni reclamos. Solo frases sueltas, ideas, cosas que había callado por años, cosas que pensaba enseñar a otras mujeres. No sabía bien cómo ni cuándo, pero sintió que por ahí podía empezar algo distinto, algo suyo, algo que no dependía de si alguien la aprobaba o no, porque ahora lo sabía con certeza, nadie le podía quitar lo que ya se había ganado en silencio. Esa semana, Mariana fue convocada por la directora del centro comunitario del barrio. Alguien había comentado que ella tenía buen manejo con números y que quizá podía ayudar con la contabilidad de un nuevo programa de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Aceptó sin pensar demasiado. No por caridad, sino porque algo dentro de ella la empujaba a poner sus conocimientos en movimiento. Las tardes que pasaba allí eran distintas. Escuchaba historias de otras mujeres, muchas parecidas a la suya, silencios largos, frustraciones arrastradas, ganas de desaparecer. Pero también veía miradas que se encendían apenas alguien las escuchaba sin juzgar. Mariana hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra salía con un peso nuevo. Algunas la miraban como si fuera un faro. Ella no se sentía salvadora de nada. Se sentía útil. Y eso, después de tantos años siendo invisible, era suficiente. El trabajo en la clínica continuaba, pero ya no era el centro de su existencia. Ahora tenía algo más. Algo que no se medía en sueldos ni en aprobación ajena. Un sábado por la tarde, mientras organizaba papeles en el centro, escuchó su nombre en la puerta. Era Julián. No vestía como siempre, sin saco, sin corbata, solo una camisa remangada y jeans. Había una torpeza nueva en su forma de pararse, como si por primera vez no supiera cómo entrar a un lugar. Mariana se acercó sin apuro. No había tensión, pero sí una calma rara, como cuando algo importante está por pasar y no sabes si querés que pase.
No vengo a pedirte nada. Solo necesitaba verte así, dijo él con honestidad cruda. ¿Así cómo?, preguntó ella con una ceja levantada. En tu lugar, donde no necesitas disfrazarte para que el mundo te escuche. Mariana no respondió enseguida. Lo miró fijo, como si lo estuviera evaluando desde otra dimensión. Ya no era el hombre que la había desconcertado aquella mañana en su cama. Tampoco el CEO brillante. Era solo un hombre, parado frente a ella, sin máscaras. ¿Y vos? ¿Ya sabes quién sos?, preguntó al final sin ironía, solo con curiosidad real. Julián tragó saliva. Estoy aprendiendo. Viéndote, empecé a entender cuánto me falta. Ella asintió una vez. No hubo sonrisa, solo un reconocimiento silencioso. Esa tarde no se dijeron mucho más. Julián no insistió en quedarse y Mariana no lo invitó a hacerlo. Fue un encuentro corto, pero denso, como esos capítulos que no necesitan muchas páginas para marcar un cambio. Cuando él se fue, una de las mujeres del centro se acercó y preguntó en voz baja, ¿era tu novio? Mariana la miró por un segundo y soltó una risa corta, sin burla. No, solo alguien que estuvo, que entendió algo y siguió caminando. No necesitaba explicarse más. Por primera vez en su vida no sentía ansiedad por definir un vínculo. Había algo liberador en aceptar que no todo tenía que cerrarse con un final romántico. Esa noche, al llegar a casa, su hermana la estaba esperando con una hoja impresa. Era un afiche que Mariana había diseñado semanas atrás para el centro, promoviendo un taller de finanzas personales para mujeres. Lo compartieron en un grupo de estudiantes. Dicen que está muy bien armado. Mariana lo leyó sin decir nada, pero por dentro algo se le movió. Era la primera vez que algo hecho por ella circulaba sin que su nombre fuera un peso. Era su trabajo, su esfuerzo, su voz, aunque nadie supiera que era suya. Los días que siguieron fueron extraños, calmos, pero distintos. Empezó a recibir mensajes de mujeres que querían sumarse al taller. Algunas eran jóvenes, otras mayores. Algunas apenas podían escribir correctamente, pero todas compartían algo, la sensación de haber estado demasiado tiempo calladas. Mariana preparaba los materiales con dedicación. No eran clases magistrales, eran espacios de intercambio, de verdad. Una tarde, mientras organizaba los apuntes, recibió un sobre por debajo de la puerta. No tenía remitente. Al abrirlo, encontró una hoja escrita a mano con letra conocida. Era de Julián. No era una carta de amor, ni una despedida. Era una lista de errores, de lecciones, de cosas que había aprendido desde que la conoció. Una frase le quedó retumbando. Pensé que ayudarte era protegerte. Hoy entiendo que admirarte es lo único que podía hacer sin dañarte. Mariana volvió a guardar la carta en su bolso, sin responder. No porque no le importara, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Ni él, ni nadie era dueño de su narrativa. Por fin, había tomado la pluma de su propia historia. Una mañana de domingo, mientras barría la entrada de su casa, una vecina que antes apenas la saludaba se acercó con una taza de té y una pregunta tímida. ¿Vos sos la que da las charlas esas para mujeres? Mariana la miró, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sí, soy yo. La mujer bajó la mirada, avergonzada. ¿Puedo ir? No sé nada de números, pero me vendría bien escuchar. Mariana le sonrió, no con condescendencia, sino con la complicidad de quien sabe lo que es pedir ayuda en voz baja. Claro que podés, no necesitas saber nada, solo tener ganas de empezar. Ese fue el primer domingo que el taller se desbordó. Mujeres de todas partes comenzaron a llegar con cuadernos, con hijos pequeños, con dudas. Mariana no usaba palabras complicadas ni se paraba como experta. Hablaba desde su experiencia, desde su historia. Les contaba cómo aprender a manejar el dinero también era una forma de defenderse, que no era solo cuestión de cuentas, sino de valor.
de saber decir no cuando te quieren comprar con migajas. El aula improvisada del centro se llenaba cada vez más, y con cada clase Mariana también aprendía. Aprendía a escuchar sin interrumpir, a dar sin agotarse, a ser firme sin endurecerse. Algunas de las mujeres compartían secretos que nunca habían dicho en voz alta. Otras simplemente lloraban al entender que no estaban solas. En una de esas tardes, al final del taller, una mujer mayor se le acercó con los ojos llenos de lágrimas y le dijo: «Yo pensaba que ya era tarde para mí, pero vos me hiciste ver que todavía puedo». Mariana no supo qué decir. La abrazó fuerte. No como maestra, ni como líder, como igual. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente al espejo y se vio distinta. No por el corte de pelo ni por la ropa, por dentro. Ya no había rabia, ni culpa, ni necesidad de justificarse. Solo una paz nueva, de esas que no hacen ruido. Y mientras el mundo seguía girando con sus problemas, sus etiquetas y sus juicios, ella supo que había encontrado algo que no podía medirse en dinero ni en estatus: su lugar, su centro. No pasó mucho tiempo antes de que el centro comunitario la invitara formalmente a ser parte del equipo de coordinación. No le ofrecieron una fortuna, ni un cargo rimbombante, pero era un reconocimiento claro. Por su trabajo, su constancia, su entrega. Mariana aceptó con una sonrisa tranquila. Mientras firmaba los papeles, recordó aquella versión suya que dudaba de todo, que se sentía diminuta ante un mundo que no parecía hecho para ella. Y ahora estaba ahí, con su nombre escrito en un documento que no la encasillaba como empleada invisible, sino como una figura activa en algo que realmente transformaba vidas. Ese mismo día, al salir del centro, recibió otro mensaje de Julián. No insistía. Solo decía: «Te vi en una nota, te mencionaron en un artículo del diario local. Te felicito, era cuestión de tiempo». Mariana lo leyó sin rencor, pero tampoco con emoción. Agradeció mentalmente que no la llamara, que no intentara reaparecer como Salvador, porque ese tiempo ya había pasado, porque él, aunque le hubiera mostrado un espejo, no era su reflejo. Ahora, Mariana se veía sola, y le gustaba lo que veía. Una tarde cualquiera, mientras organizaba un evento del centro, recibió la visita de su antigua jefa de la clínica. Venía con un tono forzadamente amable, intentando recuperar un vínculo que nunca había sido real. Le preguntó si quería volver, que el puesto estaba disponible, que la extrañaban. Mariana la escuchó sin interrumpir. La dejó hablar, explayarse, prometer horarios flexibles y mejoras salariales. Cuando terminó, ella solo dijo: «Gracias por venir, pero ya no soy esa mujer». La jefa forzó una risa incómoda, dijo algo sobre mantener las puertas abiertas y se fue. Mariana la observó alejarse sin rencor. Era curioso cómo la dignidad adquiría forma en los gestos más simples. Ya no se trataba de pelear ni de demostrar nada. Se trataba de elegir, y ella, por fin, estaba eligiendo desde un lugar interno que no dependía del miedo ni de la necesidad. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, sintió el aire más liviano. El barrio era el mismo, las luces las mismas, pero ella no. Caminaba como quien ya no le debe explicaciones a nadie. Un par de semanas después, Mariana recibió una invitación inesperada. Una gala benéfica organizada por la misma fundación donde todo había comenzado, aquella noche confusa en la que su vida había dado un giro. Esta vez no como camarera, sino como invitada. Había sido nominada para recibir un reconocimiento por su trabajo en inclusión financiera para mujeres en situación de vulnerabilidad. La tarjeta venía con un pase doble. Lo dejó sobre la mesa. Lo miró unos minutos y luego lo guardó sin decidir con quién iría o si iría sola. No le entusiasmaban los flashes ni los discursos formales, pero algo en esa invitación tenía sabor a cierre, a ciclo que se completa. Cuando llegó el día,
Eligió un vestido sencillo, azul oscuro, con líneas suaves. Se recogió el cabello de manera natural y usó los aros que le había regalado su hermana en su cumpleaños. Nada ostentoso, nada impostado. Solo ella, en una versión que podía mirar sin incomodidad. Al entrar al salón, algunos la reconocieron, otros no. Pero esta vez no le importó. Ya no necesitaba aprobación. Solo quería estar presente, firme, entera. La ceremonia avanzaba con lentitud, discursos largos, aplausos predecibles. Mariana escuchaba con atención, sin dejar que el nerviosismo la tomara. Cuando finalmente mencionaron su nombre, sintió un leve temblor en las piernas, pero respiró hondo y subió al escenario. No leyó un discurso, habló con su voz habitual, la de todos los días. Cuando era chica, pensaba que la libertad era algo que se compraba. Hoy sé que empieza cuando dejas de pedir permiso para ser vos misma. El aplauso fue cálido, pero no ensordecedor. Y eso estaba bien. No buscaba ovaciones. Bajó del escenario con la cabeza en alto. Cuando regresó a su mesa, encontró una nota doblada junto a su copa. Era corta, sin firma. Ahora sí, sos luz propia. Gracias por mostrarme el camino. Supo, sin necesidad de leer más, que era de Julián. No lo buscó entre la gente, no lo necesitaba. Lo que había entre ellos no era deuda ni promesa, era aprendizaje. Y eso, para ella, era suficiente. Después de la gala, Mariana caminó sola hasta la parada del colectivo. Rechazó los autos privados que ofrecían llevarla, las charlas artificiales, los halagos vacíos. No era un gesto de orgullo, era coherencia. Ya no le interesaba encajar donde no se sentía cómoda. Mientras esperaba bajo una farola amarilla que parpadeaba, pensó en todo lo que había cambiado sin darse cuenta. No era que la vida se hubiera vuelto fácil. Las cuentas seguían llegando, su madre seguía necesitando atención, su cuerpo seguía cansándose. Pero ahora había algo en ella que no se quebraba ante cada golpe, una base, una raíz. Cuando subió al colectivo y se sentó junto a la ventana, vio su reflejo en el vidrio. Se tocó el cabello corto con la yema de los dedos. Ya no recordaba cómo era tenerlo largo, no por el peinado en sí, sino por lo que había dejado atrás con cada corte. El reflejo le devolvía a una mujer que no fingía estar bien, que simplemente estaba, presente, sola, pero no vacía, cansada, pero no rendida, y con eso le alcanzaba. Al llegar a su casa, su hermana dormía en el sillón con los apuntes del colegio desparramados. Mariana la cubrió con una manta, apagó la televisión y se quedó un momento en la penumbra. El barrio sonaba como siempre, perros ladrando a lo lejos, una moto pasando rápido, una radio vieja en algún patio cercano. Pero ella ya no sentía que esos sonidos la atrapaban. Al contrario, eran parte de su paisaje, de su historia, pero no la definían. Se sirvió un té, se sentó en la cocina y volvió a abrir su libreta. No para escribir una gran reflexión, sino una lista simple, cosas que sí, cosas que no, cosas que ya no permitiría, cosas que empezaba a desear. No todo tenía que ser épico. A veces, la revolución más profunda era saber decir no a tiempo, o tener la valentía de decir sí cuando nadie te lo ofrece. Esa noche, antes de dormir, se miró al espejo una vez más, y por primera vez no buscó defectos ni heridas. Solo se guiñó un ojo, y sonrió apenas. Una mañana, semanas después, Mariana fue invitada a dar una charla en una universidad pública. No era un evento formal ni un auditorio repleto, solo una sala con estudiantes de trabajo social que querían conocer experiencias reales. Al principio dudó. Pensó que no tenía el nivel, que no sabría hablar frente a gente tan joven, con otras palabras y otras miradas. Pero aceptó. Preparó sus notas con cuidado, aunque terminó hablando desde el corazón. Les contó su historia sin adornos, sin exageraciones. Desde las facturas impagables hasta la carta dejada sobre una mesa en medio de un evento de ricos. Los estudiantes
escuchaban en silencio. Algunos anotaban, otros simplemente la miraban como si estuvieran aprendiendo algo que no salía en los libros. Cuando terminó, una chica de apenas 20 años se le acercó con los ojos brillosos. «Mi mamá se parece mucho a vos. Siempre le dijeron que no servía para nada, pero ahora sé que no es cierto». Mariana la abrazó sin decir palabra, porque sabía lo que era vivir creyendo que no vales nada, y también sabía lo que costaba desmontar esa idea. Esa misma noche, al llegar a casa, su hermana le mostró un dibujo que había hecho para un trabajo escolar. Era una figura femenina con una capa roja y el pelo corto. La profe dijo que dibujáramos a alguien valiente. Yo te elegí a vos. Mariana sintió un nudo en la garganta. No porque buscara ser ejemplo, sino porque había entendido que, sin proponérselo, se había vuelto espejo. Y eso era más fuerte que cualquier premio. No necesitaba que el mundo la alabara. Bastaba con saber que alguien más, al verla a ella caminar firme, también se animaba a dar el primer paso. Esa noche no escribió en su libreta. Se sentó en el patio, con una manta sobre las piernas, y simplemente respiró. Miró el cielo, sin estrellas, con nubes pesadas, pero sin lluvia. Y en ese cielo opaco encontró paz, porque no necesitaba claridad total para sentirse en camino. Bastaba con saber que no estaba retrocediendo. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana no sentía que estaba huyendo de algo. Sentía que avanzaba, y eso lo cambiaba todo. Una tarde de sábado, mientras organizaba una nueva actividad en el centro comunitario, recibió una visita inesperada. Era la madre de Julián. Vestía con elegancia discreta, como esas mujeres que no necesitan ostentar para dejar claro que están acostumbradas a mover hilos invisibles. Mariana la recibió con educación, pero con una firmeza que no tenía meses atrás. Sé que esto puede parecer invasivo, pero necesitaba verla en persona, dijo la mujer sin rodeos. Mariana no respondió. La dejó continuar. No vine a defender a mi hijo, tampoco a justificar nada, solo quería decirle que lo ayudó a entender cosas que ni yo pude mostrarle, y si me permite, quería agradecerle. Hubo un silencio largo. Mariana respiró hondo. No hice nada por él, lo hice por mí. Si le sirvió, bien, pero no era mi objetivo. La madre asintió, bajando ligeramente la mirada. Antes de irse, dejó una caja pequeña sobre la mesa. Mariana no la abrió hasta que estuvo sola. Adentro había una foto antigua de Julián, de niño, abrazando a una mujer que claramente no era su madre. Detrás, una frase escrita con tinta azul. A veces necesitamos que alguien nos recuerde quién fuimos antes de olvidarnos. Mariana guardó la foto sin saber muy bien por qué. No sentía necesidad de tener recuerdos de Julián, pero algo en esa imagen la tocó. Tal vez por la ternura o por el mensaje, pero no lo interpretó como una invitación a reconectar. Lo entendió como un cierre, como esas escenas finales que no necesitan fuegos artificiales para ser profundas. Esa noche, mientras preparaba los materiales para la siguiente clase, sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era tristeza, tampoco alivio. Era como soltar una cuerda que había estado tensa por demasiado tiempo. Una cuerda que no la sostenía, sino que la ataba. Por fin, estaba lista para seguir sin mirar atrás. Y no por orgullo, ni por resentimiento, simplemente porque el pasado ya no le dictaba el paso. Al día siguiente, una de las mujeres del taller le preguntó si alguna vez había amado de verdad. Mariana pensó un momento y respondió sin dudar, sí, pero ahora estoy aprendiendo a amar lo que soy. Y eso está siendo mucho más fuerte. No hubo aplausos, solo una mirada de complicidad, porque en ese espacio las mujeres sabían que esas frases no eran teoría, eran sobrevivencia. Con el paso de los meses, el nombre de Mariana empezó a circular en otros espacios, no como una figura pública, sino como una referencia de confianza.
Una fundación internacional le ofreció asistir a una capacitación sobre liderazgo femenino en comunidades vulnerables. El viaje no era largo, pero implicaba dejar a su madre y a su hermana solas por varios días. Dudó, sintió culpa, se replanteó todo, pero su hermana fue clara. Ya es hora de que vos también pienses un poco en vos. Nosotras vamos a estar bien. Mariana aceptó, no sin miedo, pero con esa certeza que nace cuando sabes que tu ausencia no es abandono, sino crecimiento. Al llegar al lugar del encuentro, un espacio rodeado de naturaleza, con mujeres de todas partes, se sintió fuera de lugar durante los primeros minutos. Pero pronto entendió que todas estaban allí por las mismas razones. Habían vivido demasiado tiempo apagadas, y ahora querían aprender cómo sostener la llama sin quemarse. Mariana no buscaba títulos ni prestigio, solo herramientas para seguir haciendo lo que ya venía haciendo, pero mejor. Durante una de las dinámicas del encuentro, les pidieron que dibujaran un símbolo que representara su proceso. Mariana tomó un papel, se quedó mirando el espacio en blanco por varios minutos, y luego dibujó una silla vacía. Para mí, ese fue siempre el símbolo de todo lo que me faltaba: lugar, escucha, voz. Pero hoy, esa silla vacía ya no me duele. Ahora sé que, si no me invitan a sentarme, puedo llevar mi propia silla. La sala se quedó en silencio unos segundos. No por impacto dramático, sino porque todas entendieron. No necesitaba explicar más. Esa noche recibió un mensaje inesperado. Era de Julián. No hablaba de amor, ni pedía verla. Solo decía: estoy aprendiendo a llevar mi silla también. Gracias por mostrarme que eso era posible. Mariana no respondió, no por enojo, simplemente porque no hacía falta. El mensaje no buscaba contacto, buscaba cierre, y ella, por primera vez, supo lo que era soltar sin perder. Porque cuando el vínculo deja de doler, el pasado deja de gobernarte. Al regresar de la capacitación, Mariana fue recibida con abrazos, risas y dibujos nuevos en la pared de su casa. Su hermana había colgado fotos de las actividades del centro comunitario, como si quisieran decirle: te extrañamos, pero seguimos. Su madre, con la voz débil pero clara, le dijo al oído: estoy orgullosa de vos, hija. Mariana no respondió, solo la abrazó más fuerte. Porque esas palabras, dichas sin adorno, tenían más peso que cualquier medalla o diploma. Al día siguiente, al volver al centro, encontró una carta en su escritorio. Era de una de las participantes del taller que había decidido irse de una relación abusiva. Me hiciste ver que yo no era el problema, que lo que me faltaba no era amor, sino valor. Gracias por prestarme un poco del tuyo hasta que encontré el mío. Mariana leyó cada palabra como si fuera un eco de su propia historia. Y entendió que su camino no era solo suyo, que cada paso que daba abría un poco más el suelo para que otras también caminaran. Y que eso, más que un destino, era un propósito. Una tarde cualquiera, mientras barría el pasillo del centro, un grupo de adolescentes pasó haciendo ruido. Uno de ellos, sin darse cuenta de quién era ella, comentó en voz alta: ahí está la que antes limpiaba pisos y ahora da charlas. Mira la voz. Mariana no se ofendió, ni siquiera se detuvo. Terminó de barrer, sacudió el polvo y se quedó mirando el suelo limpio. Pensó en cuántas veces había sentido que ese era su único rol: limpiar lo que otros ensuciaban, recoger lo que otros dejaban tirado. Pero ahora entendía que su historia no se había escrito en los títulos que no tenía, ni en los lugares a los que no fue invitada. Su historia estaba en cada mujer que se animaba a hablar, en cada mirada que se enderezaba, en cada silencio que se rompía. Así que sí, había limpiado muchos pisos, pero ahora también limpiaba culpas, miedos y mentiras heredadas. Y eso, aunque no lo entendieran los adolescentes de paso, era mucho más revolucionario que cualquier discurso bonito. Era libertad en acción.
Esa misma noche, mientras revisaba algunas anotaciones en su libreta, Mariana se detuvo en una frase que había escrito meses atrás. No soy la misma mujer. La leyó en voz alta, como si necesitara escucharla en el aire para creerla. Y no, no lo era. No porque su entorno hubiera cambiado por completo, ni porque ahora todo fuera fácil. Seguía lidiando con facturas, con horarios, con el cansancio de cada día. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no negociaba su dignidad. Había aprendido a decir que no sin culpa, a poner límites sin miedo, a ser firme sin perder ternura. Y eso, para alguien que había vivido años esperando ser validada por otros, era una victoria silenciosa pero profunda. Esa noche, mientras se servía un vaso de agua en la cocina, pensó en lo lejos que había llegado desde aquella mañana en la cama desconocida. Todo había comenzado con una confusión, con miedo, con culpa, con una sensación de no pertenecer. Pero ahora sabía que no tenía que pertenecer a nada para tener valor. Su existencia ya era suficiente. Unos días después, recibió una carta formal de una editorial pequeña interesada en publicar una recopilación de sus experiencias como facilitadora en el centro. No le ofrecían una fortuna ni prometían fama, pero querían su voz, tal como era, sin adornos. Mariana lo pensó durante varios días. Volvió a releer sus anotaciones, sus frases sueltas, sus historias personales. Dudó, como siempre, pero no se dejó vencer por la duda. Aceptó. Empezó a escribir con cuidado, no como alguien que quiere enseñar, sino como alguien que quiere compartir sin miedo. Recordó cada rostro, cada historia que la tocó, cada mujer que entró rota y salió con un poquito más de sí. En cada palabra que escribía, se sentía más entera. No buscaba aplausos, solo quería dejar algo que sirviera, que le dijera a otras que no estaban solas, que no estaban locas, que sí se podía volver a empezar, sin milagros, sin príncipes, con verdad, con esfuerzo y con el tipo de amor que no depende de otros, el propio. En uno de los capítulos que redactaba, Mariana incluyó una escena que no había contado a nadie. La noche en la que, después de cortarse el cabello por primera vez, se miró al espejo y se dijo a sí misma, «Basta». No fue un gesto impulsivo, ni simbólico pensado para otros. Fue una necesidad, un quiebre interno que marcó el inicio de todo. Al escribirlo, no se sintió débil, se sintió humana. Y entendió que muchas de las mujeres que la rodeaban también habían tenido sus propios bastas, aunque no siempre con tijeras ni espejos. A veces era cerrar una puerta, a veces era dejar un mensaje sin respuesta, a veces simplemente era decidir no quedarse donde no se sentían vistas. Cada historia tenía su peso, y ella no pretendía ser más fuerte ni más valiente que nadie. Solo quería mostrar que no hay una única forma de renacer, que cada una encuentra su modo, su ritmo, su manera de volver a respirar. Y eso, en un mundo que exige fórmulas mágicas y respuestas rápidas, era casi un acto de rebeldía. En medio de ese proceso de escritura, recibió una invitación para asistir como oyente a un panel de mujeres emprendedoras. No iba a hablar, solo a escuchar. Le pareció justo. Había hablado mucho últimamente y también quería nutrirse. Durante el evento, una joven emprendedora contó cómo había logrado levantar su negocio de comida con apenas un microcrédito y el impulso de su abuela. Mariana la escuchaba con atención, pero lo que la tocó no fue la historia del éxito, sino lo que vino después. Cuando me empecé a valer por mí misma, muchos desaparecieron, incluso los que decían querer ayudarme. Esa frase le resonó como eco, porque ella también había vivido eso. Cuando dejó de necesitar a Julián, él dio un paso atrás. No con maldad, sino porque había cumplido su función en su historia. Y ahora cada quien estaba donde debía estar. Esa aceptación no le dolía,
le daba paz, porque había aprendido que no toda distancia es pérdida, a veces es liberación. Una tarde, mientras caminaba por una feria barrial buscando material para el taller, se encontró cara a cara con Julián. No en un evento empresarial, ni en una calle elegante, en un pasillo angosto, entre puestos de verduras y ropa usada. Él iba solo, con una bolsa de pan en la mano y una expresión cansada pero tranquila. Al verla se detuvo, Mariana también. No hubo sonrisa forzada ni incomodidad, solo un momento de reconocimiento silencioso entre dos personas que alguna vez compartieron algo que ya no era. «Hola», dijo él con voz baja. «Hola», respondió ella, sin esquivarle la mirada. No había reproches, no había cuentas pendientes. «Te vi en una entrevista hace poco. Me gustó lo que dijiste sobre no esperar más invitaciones». Mariana asintió, sin decir mucho más. «Estoy haciendo lo mío, buscando entender otras formas de vivir», agregó él. Ella no respondió enseguida. Lo miró de arriba abajo, sin juicio, solo con la claridad de quien ya no espera que el otro sea diferente. «Me alegra que estés bien», dijo finalmente. Y en esa frase había todo lo que no necesitaba decirse. Se despidieron con un gesto leve, y cada uno siguió su camino. Mariana no miró hacia atrás. Caminó entre los puestos con una extraña sensación de cierre. No un final dramático, uno real, de esos que no necesitan llanto ni aplausos. Julián había sido parte de su historia, sí, pero no era su historia. Había servido como espejo, como sacudida, como puerta que se abre para mostrar otra realidad. Y eso era válido. Pero ahora, el espacio que él ocupó estaba lleno de otra cosa, de sí misma, de decisiones, de caminos elegidos con conciencia. Esa noche, mientras escribía un nuevo capítulo del libro, Mariana incluyó esa escena sin nombres, sin detalles innecesarios, solo como símbolo. El momento en que te cruzas con el pasado y entendés que ya no lo necesitas, que podés sonreírle sin invitarlo a quedarte. Porque cuando tu presente está lleno, el pasado ya no te gobierna. Solo te saluda y se va. Los días siguientes se sintieron especialmente livianos. No porque todo fuera perfecto, sino porque Mariana ya no cargaba con el peso de justificar su lugar en el mundo. El centro comunitario funcionaba con ritmo propio, y ella se había convertido en una figura de referencia, aunque nunca lo buscó. La admiración llegaba sin ruidos, en forma de respeto genuino. Una joven madre que asistía regularmente a sus charlas la abordó al final de una clase. «¿Vos crees que todavía tengo tiempo de empezar de nuevo? Tengo 35 y siento que ya lo arruiné todo». Mariana la miró con una ternura antigua, esa que nace cuando te ves reflejada en otras. No hay edad para renacer. Lo único que necesitas es decidir que ya no querés seguir muriendo de a poco. No lo dijo como consigna ni como frase de efecto. Lo dijo porque lo vivía, porque lo sabía en el cuerpo. Esa mujer se quebró en lágrimas contenidas y Mariana la abrazó con fuerza, porque cada vez que una se levantaba, otra encontraba fuerza para hacerlo también. En una reunión informal con otras coordinadoras de espacios sociales, alguien propuso postular a Mariana para un premio de liderazgo femenino. Ella se negó con una sonrisa serena. «No estoy acá para coleccionar diplomas. Estoy para que más mujeres sepan que no necesitan ninguno para ser respetadas». Algunas rieron, otras se quedaron en silencio, pero todas entendieron. Esa tarde, al volver a casa, Mariana encontró a su hermana preparando una pequeña exposición escolar sobre mujeres que inspiran. En la hoja central había una foto suya, recortada de una noticia local. Mariana se emocionó, pero no dijo nada. Solo la ayudó a elegir una cartulina que hiciera juego con los colores. Mientras recortaban y pegaban, pensó en todas las veces que había creído que no servía para nada, en todas las veces que cayó para no incomodar. Y ahora su historia servía,
no como ejemplo perfecto, sino como prueba de que con dignidad, paso a paso, también se construye libertad. Una noche de invierno, mientras el frío se colaba por las rendijas de las ventanas, Mariana recibió una llamada de una radio comunitaria. Querían hacerle una entrevista en vivo sobre su experiencia, su historia, su trabajo en el centro. Dudó por un instante, no por miedo escénico, sino por respeto a su proceso. Pero aceptó, no como figura pública, sino como voz que podía sumar. Durante la entrevista le preguntaron si alguna vez se había sentido derrotada. Mariana hizo una pausa larga. Muchas veces, dijo, pero entendí que estar en el piso no es lo mismo que estar rendida. A veces una cae, sí, pero lo importante es qué haces cuando estás ahí. Si te quedas, o si aunque sea arrastrándote, te moves un poco. Eso ya es empezar de nuevo. El locutor se quedó en silencio unos segundos y luego siguió con la entrevista. Pero esa frase recorrió las redes del barrio como una chispa. Mujeres, jóvenes y mayores empezaron a compartir fragmentos de su charla. No era fama, era eco. Y en ese eco, Mariana supo que algo estaba haciendo bien. Después de la entrevista, una antigua compañera de la clínica le escribió. Era alguien que antes apenas la saludaba, que había participado en los rumores sin decirlo abiertamente. Ahora pedía disculpas. No entendí lo que estabas viviendo, y creo que también me daba miedo ver que estabas saliendo adelante sin deberle nada a nadie. Mariana leyó el mensaje con calma, no contestó de inmediato, no por rencor, sino porque necesitaba digerirlo. Al final del día, respondió solo con una frase. Yo tampoco entendía lo que estaba viviendo, pero lo aprendí a fuerza de no rendirme. No buscaba reconciliaciones falsas, solo dejaba claro que ya no cargaba con broncas ajenas, que su historia no era un arma ni una excusa, era suya, y la seguía escribiendo sin borrar nada. Con errores, sí, con caídas, también, pero siempre con la certeza de que cada línea tenía sentido, porque lo que había aprendido, con dolor y con esfuerzo, era que no se trata de cómo te ven, se trata de cómo decidís verte vos, después de todo. Con el paso de los días, el libro fue tomando forma y fuerza. Cada página que escribía era como una pequeña venganza silenciosa contra todo lo que había querido callarla. Pero no era un ajuste de cuentas, era una liberación. El texto no hablaba solo de ella, sino de muchas. Historias cruzadas, voces que alguna vez habían temblado y que ahora se escribían con tinta firme. El título se le ocurrió una noche, mientras doblaba la ropa de su hermana. No me rendí en silencio. No buscaba dramatismo, buscaba verdad, porque eso había sido su camino, avanzar sin ruido, resistir sin espectáculo. Y aunque su historia no tuviera finales románticos ni grandes giros cinematográficos, era una historia digna de ser contada, porque mostraba que lo cotidiano también puede ser heroico, que sostener una casa, un cuerpo y una voz, todos los días, sin garantías, también es revolución. Cuando entregó el manuscrito, sintió una mezcla de alivio y vértigo. Era como dejar que otros miraran dentro de su alma. Pero ya no le daba miedo. Si alguna mujer leía su historia y encontraba un reflejo, ya valía la pena. Días después, la editorial le mandó una prueba de portada. Mariana la observó en silencio. No era su foto. Era la imagen de una mujer común, sin rostro definido, caminando bajo una luz tenue. Esa era la idea. No mostrar un ícono, sino una posibilidad, una entre tantas. Mariana aprobó el diseño con una nota simple. Así es como se ve una mujer que eligió seguir. Esa noche, al volver a casa, su hermana la esperaba con una sopa caliente y una pregunta seria. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Mariana sonrió. No del todo, pero por primera vez no necesito entenderlo todo para saber que está bien, porque a veces el cambio más profundo no se siente como un trueno, se siente como un suspiro largo, que por fin te deja respirar. El lanzamiento del libro fue sencillo.
sin alfombras rojas ni flashes. Se realizó en una biblioteca pública del barrio, con sillas plegables, café en vasos de plástico y mujeres que llegaban después de sus trabajos, muchas con sus hijos de la mano. Mariana no esperaba que fuera un evento grande, pero cuando llegó, la sala ya estaba llena. Algunas lectoras habían traído el libro en borrador impreso, otras solo venían a escuchar. No había discurso preparado. Mariana se paró frente al micrófono y respiró hondo. Este libro no es para que me admiren, es para que se vean, porque si yo pude pasar del silencio a la palabra, ustedes también pueden. El aplauso fue cálido, sincero, sin fanatismo, sin exageración. Solo una respuesta natural a alguien que hablaba con el corazón en la mano. Entre el público, reconoció rostros que nunca esperó ver, su ex compañera de trabajo, la mujer que la criticó en el supermercado, incluso la vecina que la había ignorado durante años. Pero ya no le afectaba, porque ahora sabía algo que ninguna de ellas podía arrebatarle: su verdad. Al final de la presentación, una mujer mayor se acercó con pasos lentos. Tenía las manos arrugadas y los ojos húmedos. Vos no escribiste un libro. Vos escribiste mi historia sin saberlo. Mariana le tomó las manos con fuerza. No dijo nada, porque sabía que no hacía falta. Esa conexión no requería explicaciones. Esa noche, al cerrar la biblioteca, recogió las sillas con ayuda de algunas asistentes. Nadie se fue corriendo. Todas se quedaron un rato más, hablando, compartiendo, contándose. Era más que un evento, era una red invisible que se estaba tejiendo y ella era uno de los hilos. No el único, pero uno que había decidido no romperse. Al llegar a casa, se quitó los zapatos, se preparó un té y se sentó en la cama. Observó el ejemplar que le habían regalado con la dedicatoria impresa. Lo abrió en una página al azar y leyó una frase suya: mientras él mentía, yo construía. Cerró el libro despacio, no por nostalgia, sino porque ahora, por fin, podía descansar. Los días posteriores al lanzamiento fueron tranquilos, sin grandes sobresaltos. Mariana volvía a su rutina con una sensación nueva de equilibrio. El taller seguía funcionando. El centro comunitario crecía y ella se mantenía firme, sin la necesidad de demostrar nada. Una tarde recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto vieja rasgada en una esquina, ella de espaldas, sirviendo copas en el evento donde todo había comenzado. Junto a la imagen, una nota breve: así te conocí, así te admiré, y así te dejé libre. Sin firma, sin rastro. No le costó mucho adivinar de quién era, pero ya no necesitaba confirmarlo. La guardó en una caja junto a otras memorias, la carta que dejó sobre la mesa aquella noche, el primer borrador del libro, el folleto del curso al que asistió con miedo. No era apego, era archivo, historia, prueba de que había transitado un camino que merecía ser recordado, no para quedarse en él, sino para no olvidar de dónde venía. Porque recordar no era anclarse, era no repetir lo que la había hecho dudar de sí. Esa noche, mientras su hermana hacía tareas y su madre descansaba, Mariana se sentó frente a la ventana. Afuera, el viento movía las hojas secas de la vereda. No había ruido, salvo el leve zumbido de la calle que nunca dormía. Pensó en todo lo que había dicho, escrito, enfrentado, y sintió algo que no había sentido en años: paz, no por haber ganado algo, sino por no deberse nada, porque cada decisión había sido suya, cada paso, elegido, cada caída, asumida. Cerró los ojos y recordó esa primera mañana despertando en una cama ajena, con miedo, con culpa, con confusión. Cuánto había cambiado, cuánto había crecido, y no por el camino que otros marcaron, sino por el que ella misma trazó. Ya no era la chica que se escondía detrás del no puedo o del no soy suficiente. Ahora era mujer, completa, imperfecta, pero libre. Y en esa libertad silenciosa encontró su mayor tesoro, la posibilidad de ser sin permiso.
Semanas después, durante una tarde especialmente calurosa, el centro comunitario organizó una jornada abierta con charlas, juegos para niños y un pequeño espacio de lectura. Mariana coordinaba desde temprano, como siempre, pero sin la ansiedad que solía tener al principio. Caminaba entre mesas, saludaba, reía. Una voluntaria nueva se le acercó y le dijo en voz baja: «Pensé que eras una mujer seria, distante, pero ahora veo que solo sos muy clara, y eso a veces asusta». Mariana sonrió. No le molestaba. Era cierto. Había dejado de suavizarse para ser aceptada. Ya no negociaba su voz para agradar. Si eso incomodaba, no era su problema. En medio del evento, una nena de unos 6 años se le acercó con un dibujo. Era una mujer con un sombrero negro, un libro en la mano y muchas otras mujeres detrás. «Es usted», dijo con orgullo. Mariana sintió el pecho apretado. Acarició el cabello de la nena y guardó el dibujo en su bolso. Sabía que ese tipo de gestos valían más que cualquier reconocimiento formal, porque ahí estaba todo. Ella, su historia y lo que había despertado en otras. Esa misma noche, mientras guardaba las cosas del evento, encontró una libreta olvidada en una de las mesas. Al abrirla, reconoció su letra. Era la libreta donde había empezado a escribir sus frases sueltas, sus cosas que sí y cosas que no. Se había extraviado en algún momento y pensó que la había perdido para siempre. La hojeó con una mezcla de nostalgia y gratitud. Entre las páginas, una frase subrayada con fuerza. «No vine a este mundo a complacer. Vine a existir con sentido». Mariana cerró la libreta despacio, como quien cierra una etapa. No con tristeza, sino con respeto. Al llegar a casa, la colocó en un cajón junto al libro publicado. El primer folleto de sus talleres y el sombrero negro que ya no usaba, pero que había sido símbolo de tanto. No era una vitrina, era su altar silencioso, donde reposaban los símbolos de una historia vivida con coraje. Porque cada objeto, cada palabra escrita, cada silencio respetado, le recordaban lo más importante, que nadie le regaló su lugar. Lo conquistó, paso a paso, palabra por palabra. Una mañana cualquiera, mientras barría la vereda como siempre, una mujer se detuvo frente a ella. No era del barrio, iba vestida con ropa costosa y llevaba una expresión cargada de juicio. «Usted es Mariana, ¿verdad? La de los talleres, la del libro». Mariana levantó la vista y asintió con un simple «sí». La mujer bajó la mirada un segundo, como si esperara una reacción defensiva, pero Mariana no le dio eso. «Mi hija asistió a uno de sus encuentros. No dejo de hablar de usted. Dice que gracias a esas charlas ahora quiere estudiar Derecho. Pensé que era una fase, pero ahora creo que la está tomando en serio». Mariana asintió, sin necesidad de inflarse. A veces, solo necesitamos que alguien nos mire distinto para empezar a vernos mejor. La mujer, que parecía no estar acostumbrada a la humildad con firmeza, no supo qué responder. Dio media vuelta y se fue. Mariana la vio alejarse con la escoba en la mano y pensó que no necesitaba más pruebas de su impacto, porque cuando alguien se incomoda con tu poder sin que hayas alzado la voz, es que tu presencia ya cambió algo. Ese día, al cerrar el centro, Mariana colgó un cartel nuevo en la puerta de entrada. No era de horarios ni de normas. Era una frase sencilla, pintada a mano por una de las asistentes más jóvenes. «Aquí nadie empieza de cero, todas traemos historia». Mariana la leyó varias veces antes de apagar las luces. Se sintió reflejada, contenida, validada. Había sido ese lugar durante muchos años. El cero, la que se escondía, la que se conformaba. Y ahora era raíz, impulso, referencia. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque se atrevió a hacer las preguntas correctas. Esa noche, antes de dormir, miró sus manos con detenimiento. Tenían marcas, cicatrices, uñas cortas,
pero eran manos que habían sostenido, acariciado, escrito, limpiado, defendido. No necesitaban adornos, eran prueba de vida. Cerró los ojos y pensó en todo lo vivido, no con melancolía, sino con firmeza, porque cada día era una nueva oportunidad de existir sin permiso, y ella, por fin, lo estaba haciendo. Una mañana, al despertar, Mariana no sintió urgencia, ni angustia, solo ese silencio raro que queda cuando todo lo urgente deja de doler. Se levantó con calma, preparó café y salió al patio con su taza en mano. El cielo estaba gris, pero no triste, solo cubierto, como si la luz se escondiera un rato para que todo se viera más claro. Se sentó en una silla de hierro que había pintado de azul semanas atrás y observó las plantas que venían creciendo sin que ella lo notara del todo, como su historia, como su voz. Pensó en todo lo que había atravesado, en todo lo que había soltado y ganado, y no se sintió heroína. Se sintió mujer, mujer real, de esas que se caen, se ensucian, se levantan y siguen, no por valentía mágica, sino por pura necesidad, por esa fuerza interna que no se grita pero se nota, una fuerza que aprendió a respetar y a proteger. Más tarde, su hermana volvió del colegio corriendo con una sonrisa que llenaba el ambiente. Me eligieron para representar a la clase en un acto. Dije que quería hablar sobre mujeres que inspiran. ¿Te molesta si hablo de vos? Mariana se quedó mirándola, con el corazón apretado. No por orgullo, sino por algo más profundo, por haber sembrado sin imponer, por haber dejado huella sin buscar protagonismo. Claro que no me molesta, respondió con la voz entrecortada. Pero habla de vos también, de cómo aprendiste a defender lo que valés. La hermana asintió, seria, como quien entiende más de lo que parece. Y en ese intercambio, Mariana vio reflejado todo su proceso, porque si había logrado eso, ser semilla en otra mujer, entonces su camino ya tenía sentido. Ya no hacía falta buscar finales gloriosos, bastaba con sostenerse, con no rendirse, con existir completa. El día del acto escolar, Mariana se sentó entre el público con la misma blusa que había usado en su primera charla. No por nostalgia, sino porque era cómoda, suya, sin pretensiones. Escuchó a varias niñas hablar de astronautas, científicas, activistas, y luego su hermana tomó el micrófono con voz clara. Yo quiero hablar de alguien que no sale en la televisión, pero que cambió mi vida. Alguien que me enseñó que la dignidad no se ruega, se sostiene, que me mostró cómo una mujer puede renacer sin dejar de ser ella misma. Mariana no contuvo la emoción. No lloró por impacto, sino por reconocimiento, porque ahí, en esas palabras simples, estaba su reflejo. No el de la que sufre en silencio, sino el de la que transforma el dolor en propósito. Y eso, para ella, valía más que cualquier portada de libro, más que cualquier carta escrita en papel caro. Era la prueba viva de que su historia ya no era solo suya. Al volver a casa, Mariana encontró una caja pequeña sobre la mesa. Era un regalo de las mujeres del taller, una taza blanca con letras azules que decía: «Y por fin pude respirar». Sonrió, con una mezcla de ternura y fuerza. No necesitaba más. Se preparó un té, se envolvió en una manta y se sentó en su silla azul del patio. Miró el cielo, otra vez gris, otra vez cubierto, pero ya no le parecía triste, solo real, como ella, como su historia. No pensó en el pasado ni en lo que pudo haber sido. Pensó en el ahora, en ese presente sereno, lleno de sentido, y lo agradeció, sin palabras. Cerró los ojos por un momento y dejó que el silencio la abrazara. Ya no tenía que demostrar nada. Ya no debía explicarse ante nadie, porque ahora era ella quien decidía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo quedarse. Había cruzado fronteras invisibles, había soltado amarras que no parecían suyas y había aprendido que el amor más profundo no es el que viene de otro, es el que te das cuando entendés que valés, aunque el mundo entero haya querido hacerte dudar. Y así,
Con la taza en mano y el alma en calma, por fin lo supo. Nunca fue salvada. Se salvó sola.